Oremos, por favor. Señor, muchas gracias le estamos dando en este tiempo. Gracias porque usted es muy bueno con nosotros. Cuando aún estaba en vida, el doctor White, él solía hablar, Señor, acerca de este día en su vida. Hablaba como un día de victoria. Él lo mencionaba como un día de bendición, como un día en el que estaría en la presencia del Salvador que lo llamó a servirle. Y hoy ya llegó ese día. Obviamente para él es un motivo de gozo tremendo porque está con su Salvador, pero para los familiares que quedan por acá, para aquellos que le queríamos mucho, pues es un momento de dolor porque la separación física nos duele, Señor. Pedimos mucha fortaleza para doña María, mucha fortaleza para cada uno de sus hijos, para sus nietos, para sus nueras, Señor, para sus yernos. Dios, por favor, extienda su mano misericordiosa sobre cada uno de ellos. En este momento duro, ahora con todo esto de la pandemia es complicado el asunto de los funerales, el asunto de cómo llevar a cabo el sepelio. Rogamos, Señor, que también en ese aspecto tú les brindes todo lo que ellos necesitan, Señor, según tu buena mano. Sé misericordioso en esta hora, Dios, te lo suplicamos, por favor, en Cristo Jesús, amén y amén. Quiero que vaya a la Biblia conmigo. Es hermoso cuando nosotros podemos entender a la luz de la palabra de Dios, cuando suceden estas cosas, ¿qué es exactamente lo que está pasando? En Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, la Biblia nos habla acerca de esto. No es el mensaje, pero quiero introducir por acá. Juan 14, 1 al 3. Usted recordará que también Pablo, además del Señor Jesucristo, tocó el tema de la muerte, especialmente con aquellas personas que en aquel momento del tiempo no sabían o estaban dudosas de qué pasaba cuando la persona moría. Las personas entendían que una vez que el Señor Jesucristo murió y resucitó, prontamente vendría por ellos. Entonces podía haber cierto desánimo. Pero el Señor Jesús habla aquí, estando en vida. Y luego vamos a ver a Pablo también hablando acerca de esto. Dice Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, es una promesa, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una promesa. El Señor se está comprometiendo a que nosotros estaremos un día juntamente con Él. Ahora vaya a 1 de Tesalonicenses. Quiero dejar estos dos versículos sembrados allí en su mente, en su corazón, para que a la hora de hablar de la muerte, nosotros cuando hablamos de la muerte de alguien que no es cristiano, hacemos la diferenciación de alguien que sí lo es, porque es diferente. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios, empieza a decirnos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los cristianos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es una promesa. Cualquiera que muere con Cristo en el corazón tiene la promesa del Señor Jesucristo de una resurrección semejante a la de él. Y aquí la palabra de Dios, Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica, les dice: yo entiendo que pueda haber cierta tristeza, pero no se comporten como las otras personas que no tienen esperanza. Esperanza es algo que se espera. Nosotros esperamos al Salvador. En este caso, don Dani se le adelantó al Salvador, ¿verdad? Salvador no vino por nosotros, pero Él ya está con Él. Entonces damos muchas gracias a Dios por el hecho de que podemos con confianza decir que toda persona que tiene al Señor Jesucristo como Salvador no está en otro estado que sea la presencia directa con el Señor. Entonces podemos dar garantía hoy que don Dani está con el Señor, literalmente, ¿verdad? Nosotros aquí seguimos con tristeza, pero él no, él ya está directamente con el Señor. Damos gracias a Dios por eso. Yo había preparado algo el día de hoy
justamente enfatizando el hecho de que los cristianos en esta tierra hacemos una diferencia. Yo le puse a la enseñanza la marca que hace la diferencia. Hay una diferencia. No somos iguales, hermanos, que el resto de personas que está por allá afuera. Hoy día, aquí en el templo, tenemos un puñito de la representación de la iglesia del Señor Jesucristo aquí en San Ramón. Pero usted necesita entender que la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos es más grande de lo que parece. Y yo se lo voy a demostrar hoy con la Biblia. La marca que hace la diferencia, vamos a comprender la naturaleza privilegiada de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a comprender por qué nosotros debiéramos comportarnos diferente en una pandemia, por ejemplo. ¿Por qué nosotros debiéramos andar diferente en medio de este tiempo? Y no unirnos al resto de las personas que tal vez vive con temor día con día. Entonces vamos a estudiar este interesante tema. ¿Sabe que la naturaleza humana siempre ha sido tendiente al mal? Por ejemplo, en los tiempos de Noé nos narra la Biblia que la realidad, el mundo estaba lleno de violencia y de perversión. Dios entonces decidió ponerle fin a toda esa maldad y trajo un diluvio. En medio de ese panorama tan oscuro, emerge la figura de Noé, que dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Dios. Él le pidió a Noé construir un arca donde entrarían todas aquellas personas que así lo desearan, además de los animales, y de esa manera preservaría las especies. Vino luego el diluvio, y todo ser que no estaba en el arca murió. Pasado algunos días dice la Biblia así, Génesis 8:1, dice, y se acordó Dios de Noé. Vaya allí porque quiero que anote algo que es la base de este mensaje, aquí arranca. La marca que hace la diferencia. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Génesis 8:1. Así empieza ese versículo. Ahora uno se podría preguntar, ¿qué pasó aquí? No dice se acordó porque se le hubiera olvidado, ya que Dios es omnisciente y nada se le olvida. La palabra acordar es la palabra hebrea sacar, con Z, si usted quiere la nota ahí. Sacar, que significa marcar. Hágale así una flechita, y él se acordó, hágale la flechita y ponga sacar, significa marcar. Marcar como para ser recordado. En otras palabras, es como si Noé y su familia tuviesen marcas y Dios ahora veía esas marcas y cumplía con su pacto. Esa marca en ellos podemos decir que hizo la diferencia. Vemos otras marcas en la Biblia. Por ejemplo, la que le fue colocada a Caín, Génesis 4:15. O la que se colocó en la puerta y los dinteles en Egipto, Éxodo 12:22. O la de los 144,000 marcados en Apocalipsis 7, del 3 al 4. Las marcas siempre aparecen como símbolos de reconocimiento y pertenencia en la Biblia. Vamos a ver 3 formas en que los cristianos son marcados literalmente. 3 formas. La primera es una marca, el Señor nos marca con sangre. La marca que diferencia a los cristianos de cualquier otro es una marca fundamentada en sangre. Vaya a Efesios 2:13. Hay una poderosa realidad entonces, Efesios 2:13, que debe ser no solamente reconocida, sino celebrada por cada persona que ya conoce al Señor Jesús como su Salvador. Gozamos de cercanía con nuestro Señor. El hecho que seamos vistos justos y que seamos vistos diferentes se basa en su sacrificio. Somos marcados con sangre, no lo olvide. O sea, ¿por qué es importante eso, pastor? Bueno, ya vamos a verlo, vayamos a verlo. Lo primero entonces es una marca fundamentada en sangre. Efesios 2:13 dice, pero ahora, Efesios capítulo 2, versículo 13, allá en el Nuevo Testamento, después de que pasamos los evangelios, después de que pasamos Hechos Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, sigue un poquito más, ahí encontramos Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Debido al derramamiento de su sangre, debido a la marca particular de su sangre, Efesios 2:13 dice que antes estábamos lejanos y ahora fuimos hechos cercanos. ¿Quiénes, pastor? ¿Todas las personas? No, todas aquellas personas que deciden creer en el Señor Jesucristo, aceptar el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Antes estábamos ajenos de las promesas.
ajenos de los pactos, fuera de toda posibilidad de tener algún tipo de relación con Dios. Pero todo eso cambió con su muerte y con su resurrección. Todo eso cambió. Entonces, déjeme explicarle antes. Antes le decía que en 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses estaban preocupados por la muerte, pensando, ¿qué va a pasar? Y Pablo les advierte y le dice, no, tranquilo todo el mundo. Los cristianos tenemos esperanza. Tenemos la esperanza que como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Bueno, hay aquí un recordatorio para nosotros como cristianos también. ¿Qué vamos a hacer en medio de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer con esto que parece que no se acaba? ¿Qué vamos a hacer con la enfermedad? ¿Qué vamos a hacer con las epidemias? Entonces aparece la palabra del Señor y dice, hey, momento, usted es diferente. Ya el Señor Jesús le ha salvado, su sangre le ha marcado. Lo que pase de aquí en adelante no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y es algo que tenemos que entender. En el caso de Noé, él y su familia estuvieron encerrados por más de un año, nos dice la Biblia. Estuvo en peligro constante, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Cuando dice la Biblia que Dios se acordó, fue para evidenciar que había un compromiso y que Él, nuestro Dios, lo honraría. Así de grande es todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Busque Hebreos 9, 11 y 12. Allá hacia el final de la Biblia encontrará Hebreos. Una manera fácil de llegarle es váyase hasta Apocalipsis y se devuelve. Es más fácil. Ahí encontrará Hebreos capítulo 9 y buscaremos el versículo 11 y 12. Hebreos 11, 9, 11 y 12. De hecho, se queda por allí porque vamos a leer otros versículos de ahí mismo. Literalmente, Él con su sangre nos compró. Vea qué interesante punto. Pero estando ya presente Cristo, 9, 11 y 12, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía antes, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con su sangre nos marcó para obtener el pago por nuestro pecado y tener nosotros eterna redención. Es decir, la redención, la compra del pecado no es temporal, no dura por un ratito, en realidad es extendida hasta la eternidad, su sangre. La sangre con que nos marcó a nosotros. Nosotros, usted y yo que ya tenemos al Señor Jesucristo, estamos marcados con su sangre. Es una marca, está en nosotros. Si no la veo, no es como ponerse un tatuaje, pero está ahí. Está ahí. Y ahorita usted va a ver que hay versículos que lo dicen todavía con mayor claridad. Es por medio de esa redención por su sangre que también nos marcó para ser de su posesión. Somos de Él. Cada ser humano, sin importar de dónde sea, de dónde venga o el tiempo en que haya vivido en esta tierra, tuvo, tiene y tendrá en Jesús una fuente inagotable de redención. ¿Cómo es esto posible? Por su sangre, que dice la Biblia que nos ha dado redención eterna. Ve al 15 ahí mismo en Hebreos 9. Ve al 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, los pecados, que había bajo el primer pacto, escuche lo último, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Reciban la promesa de la herencia eterna. Llegará un día en que el Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Y cuando Él vuelva, nos dice la palabra de Dios que los ángeles serán dispersados por los 4 ángulos de la tierra e irán en busca de todos aquellos que están marcados con su sangre. Llegará el día en que las personas escucharán la trompeta, escucharán la voz del Señor y se levantarán de su tumba, pero se levantarán los que están marcados y rociados con su sangre. No ningún otro. Yo no sé si usted se da cuenta del privilegio tan grande que significa conocer al Señor Jesús. Que significa que usted ahora esté rociado con esa sangre. La palabra de la promesa es que usted tiene una herencia eterna. Nada es mejor que una herencia eterna. Claro que nos entristece cuando una persona muere, pero si esa persona ha creído en el Señor Jesucristo, su promesa está fundamentada, está totalmente sólida, esperándolo en la gloria eterna. Eso dice la palabra del Señor.
Y usted tiene que gozarse en eso. ¿Ve que no somos iguales? ¿Ve que no somos iguales? Entonces, allá afuera, cuando usted y yo conversamos con la gente, cuando conversamos con la familia, cuando nos movemos en nuestro trabajo, nosotros no podemos comportarnos igual que los otros que no tienen esperanza. Mami, tenemos que transmitirle la esperanza que nosotros tenemos. Y decirle, mira, estate tranquilo. Si Jesús está en tu corazón, entonces ya tienes lo mejor. Y tienes que ir a hacer la obra del Señor. Con o sin pandemia. Hay que seguir haciendo la obra del Señor. La gente se está muriendo. La gente muere de un pronto a otro. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la muerte. La muerte no avisa, simplemente llega. Y usted tiene que estar seguro que ha hecho lo mejor que usted podía por hacerle llegar, dar a conocer el evangelio de salvación a las personas. Usted ya fue rociado con la sangre de Cristo, hay otros que no. ¿Por qué? Porque la sangre se agotó. No, de ninguna manera, es suficiente. Pero no conocen o están en rebeldía y necesitan escucharle a usted. Esa sangre hace la diferencia en la vida de toda persona que decide reconocer a Jesús como su Salvador. Es su sangre rociada en beneficio de toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted conoce ese versículo, Juan 3:16. Adelántese un poquito ahí en Hebreos, vaya al 12. Adelántese un poquitín, al 12, 23 y 24. Dice la palabra de Dios que literalmente todos aquellos que fuimos rociados por su sangre, tenemos la ventaja de una sangre que habla mejor que la de Abel. Veamos qué dice. A la congregación, 12, 23 y 24 de Hebreos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Amén. Subraye eso. Ojalá su nombre esté allí inscrito en los cielos. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A la sangre rociada. En el tiempo antiguo, cuando se hacía la purificación de los pecados, la gente sacrificaba animales. La gente, me refiero al pueblo judío. Y ese animal representaba al Señor Jesucristo como el Cordero perfecto que habría de venir. La sangre de ese animal era derramada completamente. Tenía que derramarse completamente. Hasta los restos eran quemados y solamente quedaban las cenizas. Con esas cenizas y con esa sangre se rociaba a los inmundos. Literalmente, se les rociaba como una señal de que ya estaban purificados de sus pecados. ¿Cómo funciona la sangre de Cristo? Volvamos a Hebreos 9, ahora sí, volvamos a Hebreos 9. Hebreos 9, 13 y 14 nos va a decir cómo funciona la sangre de Cristo. Rociados con su sangre. ¿Cómo funciona la sangre de Cristo? Aquí hace la comparación entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Observe, 9, 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, viejo pacto. O sea, si eso funciona, ahora viene una pregunta que usted y yo también tendríamos que hacernos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. La Biblia lo que está haciendo es una comparación y diciendo, ahora que está presente el Mesías, ahora que está presente el Salvador del mundo y ha derramado su sangre por usted y por mí, esa sangre habla mejor que cualquier otra sangre. Purifica mejor que cualquier otra sangre. Los becerros, las ovejas tenían que ser sustituidos por nuevos, porque una vez muertos ya no había forma de que atestiguasen por usted. Pero no el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús muere como el Cordero de Dios, pero resucita y ahora está vivo para interceder por nosotros. Su sangre preciosa nos ha rociado para siempre. Después, no lo busque, pero dice 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas, ser rociados. Usted y yo estamos marcados por sangre. Segundo, es una marca firme como un sello. No solamente es una marca que se fundamenta en sangre, la marca que los cristianos llevamos encima es una marca firme como un sello. En la antigüedad, los sellos no eran como los sellos nuestros. Eran más bien marcas que se impregnaban con cera
o se moldeaban en las superficies con el fin de identificar algo como que era de la propiedad de uno. También con el fin de advertir y también con el fin de determinar que algo no podía ser violentado. Cualquiera de ellas. Vemos, por ejemplo, cómo la amada pide al amado que le coloque como un sello de pertenencia en Cantares 8:6. Ponme como un sello, ponme como una marca sobre tu brazo, dice la palabra de Dios en Cantares 8:6. También vemos la forma como Daniel fue sentenciado a una muerte segura con el sello del rey que impedía correr la piedra sobre el foso de los leones. Daniel 6:17, ¿se acordará usted, verdad? Fue colocado en el foso, fue colocada la piedra y fue sellada. No podía, alguien llegaba y se asomaba a esa piedra y decía, no se puede correr, está sellada con el sello del rey. Y también vemos el sello romano en la sepultura del Señor Jesús para evitar su apertura. Nadie puede correrla, porque estaba un sello allí que identificaba que no se podía hacer. Mateo 27:66. El cristiano también es marcado por medio de un sello, indeleble, inamovible, que le establece como propiedad del Señor. Déjeme explicarle algo. Últimamente hemos estado viendo estudios acerca de la gracia de Dios. Cómo la gracia de Dios como doctrina establece claramente que la salvación no depende de usted. Pero a mí me ha asombrado ver cuántas veces cristianos consolidados, cristianos que están en la obra del Señor, cristianos que sirven al Señor, preguntan una y otra vez, entonces, pastor, ¿la salvación no se pierde? Y me llama mucho la atención, porque hay personas honestas, sinceras, luchando con este pensamiento, luchando con el hecho de la salvación se pierde. ¿Será que yo puedo hacer algo? ¿Y ese algo que yo hago procura que la salvación se pierda? De ninguna manera. ¿Por qué estamos segurísimos que la salvación no se pierde? Porque no depende de usted ni depende de mí. Si dependiera de nosotros, júrelo. Júrelo. La perderíamos constantemente. Pero el trato de Dios fue con la persona del Señor Jesucristo, no con usted y conmigo. A nosotros nos toca aceptar el pacto ya firmado con sangre por el Señor Jesús y sellado. Observe, Efesios. Vuelva a Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. La palabra de Dios nos dice que somos sellados, tenemos un sello como cristianos. En él también vosotros, usted y yo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? El principio. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sellados. Usted y yo tenemos un sello. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted cristiana? Usted tiene un sello que le diferencia. Cuando la palabra de Dios dice que Él viene por los suyos, los tiene que diferenciar de alguna manera. Nos diferencia porque tenemos las marcas de su sangre y nos diferencia porque tenemos el sello de su espíritu. Así es como sabe que somos nosotros, si usted lo quiere ver de esa manera. Si tuviéramos una máquina especial como las máquinas de rayos X para distinguir los contenidos y pudiéramos ponerla contra todos los seres humanos y pudiéramos ver quiénes tienen estas marcas, entonces sabríamos quiénes van con el Señor Jesucristo y quiénes no. El Señor las pone ahí, pone esas marcas intencionalmente sobre cada una de las personas que le han recibido. Y usted tiene que saberlo. Tiene que saber que usted fue sellado con el Espíritu Santo, un sello de pertenencia, un sello de advertencia para el enemigo que le dice, usted no lo puede tocar, es mío, no se lo va a llevar a ninguna parte, está conmigo ahora. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a dejar de incubar temores, irracionales algunos de ellos. Temores, tenemos temor a todo, temor al aire, temor a la lluvia, temor a lo que pase, temor a los virus, temor a la enfermedad, temor a tocar aquí o tocar allá. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece al Señor ahora y que somos de su pertenencia absoluta, entonces nos damos cuenta que esos temores no tienen por qué estar ahí. Y nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. En el primer siglo los cristianos eran
colocados en el circo romano para ser desmembrados. Se les quemaba, se les martirizaba, y eso siguió así por 15 siglos más. No es hasta hace poco que eso cambió. ¿Y qué le diríamos a esos cristianos? Vea, es peligroso salir ahora. Es peligroso salir a hablar de Jesucristo, te pueden martirizar. Es peligroso, te pueden matar. Es peligroso, te pueden desmembrar. La tenían peor ellos. Pero aún así salían y lo hacían. ¿Sabe que leí la historia hace poquito que me pasó una hermana? Venía en una Biblia comentada que algunos cristianos decidían intencionalmente venderse ellos mismos como esclavos, es decir, iban donde el amo. Ellos no eran esclavos y le decían, vea, ¿por qué no me hace su esclavo? No se preocupe, no tiene que pagarme nada. Y lo hacían intencionalmente para poder predicarle a las personas que estaban esclavas con ese amo. Hasta ahí estaban dispuestas a ir con tal de enseñarle a otros acerca del Señor Jesucristo. Pero nosotros en nuestros días, yo me temo, estamos tan ocupados y tan preocupados con la pandemia que se nos olvida que había algo que hacer. ¿Con o sin pandemia? Las marcas del Señor Jesucristo están en nosotros para que nosotros las llevemos a otros, como vamos a ver ahorita al final. Se trata entonces de un principio. El Espíritu Santo es un adelanto de la posesión que Cristo compró para nosotros. La herencia está segura y nosotros estamos sellados como una forma de garantizar el pleno cumplimiento de lo prometido. Somos de su propiedad y por ello tenemos que vivir en comunión con el Señor. Ahí mismo en Efesios, váyase un poquito para adelante, al 4:30. Váyase al 4:30. Vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4:30. Otra vez estamos hablando de la marca que hace la diferencia. Hemos dicho que es una marca fundamentada en sangre. Fuimos rociados con la sangre de Cristo y ahora estamos diciendo que es como un sello indeleble. No se quita. 4:30 dice, y no contristéis, no lo entristezca. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados. ¿Puedo quitar ese sello de ahí, pastor? No, no puedes. No puedes. Ya está allí. Él lo puso. Y usted no lo puede quitar. No hay nada que usted pueda hacer que lo pueda quitar. Nada. Absolutamente nada. Ese es el chiste de un sello. Así es como funciona. Y el Señor lo puso allí. ¿Sabe que en algunas marcas de ropa, de calzado y otras prendas, vemos en ocasiones ciertos símbolos? Son símbolos que les permiten distinguirse como auténticas. Bueno, en el caso de los cristianos, nuestra marca de autenticidad es el Espíritu Santo, que ahora reside en nosotros. Nos brinda seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en usted le ha marcado. Tiene una marca ahora que le distingue. Se trata entonces de una señal de confirmación. Quien tiene al Hijo entonces tiene la vida eterna y está seguro de ello. Fuimos confirmados en nuestra posición como personas salvadas por su gracia. Somos confirmados. ¿Dónde dice eso la Biblia? En 2 Corintios. Ahí está Efesios, váyase para atrás un poquito. Váyase para atrás un poquitito, no mucho, encuentra 2 Corintios. Allí en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 21 y 22, nos dice que estamos confirmados. Confirmados. 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice la Biblia, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Para qué? Para confirmarnos. Y nos ha dado las arras del Espíritu. El inicio, el principio, eso significa las palabras arras. Las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se fijó? Él nos confirma. ¿Y cómo eligió confirmarnos? Por medio de su sello. ¿Y cuál es su sello? El Espíritu Santo. Nos confirma. No estamos aquí al azar. No estamos viendo si tal vez al final, tal vez podamos ir al cielo. Hemos sido confirmados con la marca del Espíritu Santo en nosotros para salvación. Estamos marcados. ¿Y qué implica esa marca? Bueno, esa marca implica muchas cosas. Leo para ustedes. No tiene que buscarlo. Santiago 4, 4 y 5. O almas adúlteras. ¿Usted conoce este versículo? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Escuche. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela.
No nos quiere compartir. El espíritu con el que fuimos sellados no nos quiere compartir con el mundo. Y eso está bien, eso está correcto, porque somos de su propiedad y no tiene por qué compartirnos con el mundo. Por eso la amistad con el mundo no tiene que ser, nunca. Tenemos que tener una amistad íntima, cercana con Dios. Tercero y último, es una marca particular como un aroma. ¿Sabe? ¿Sabe que los seres humanos tenemos aroma? Es diferente. Cada ser humano tiene un aroma diferente. De hecho, en eso se basa en mucho la novela que se titula El perfume, del que hicieron una película. Tenemos un aroma particular. Algunos tendrán un aroma mejor que otros. Pero tratándose del Señor, el aroma, que es como una marca, es diferente en nosotros. Los aromas, por lo general en la Biblia, van ligados a las formas que se podía generar un buen perfume. Por ejemplo, la Biblia nos anuncia que una fragancia se la puede comparar con una buena o una mala reputación, Eclesiastés 10:1. También nos dice que puede derramarse en honor a alguien, Marcos 14:3. También nos dice que se le puede ver al perfume como una marca distintiva, como una relación de confianza, Cantares 1:13. Encontramos el perfume jugando sus papeles, pero en el caso del creyente, en el caso del Hijo de Dios, vemos otras cosas más, además de esas. Los cristianos estamos también marcados, no solo por sangre, fuimos rociados, no solamente por un sello, sino también por un aroma. Tenemos un aroma particular. Dice, ¿qué es eso, pastor? Sí, tenemos un aroma particular y la Biblia lo dice. Tenemos un aroma distinto y tenemos que entenderlo así también. Dice que algunos ese aroma lo perciben para vida y otros lo perciben para muerte. Pero que lo tenemos, lo tenemos. Ahí donde usted camina, ahí donde usted está, allí en el lugar de trabajo donde usted se sienta, usted huele a Cristo. Usted lleva el aroma de Cristo. Y las personas a su alrededor pueden percibirlo para su bien o para su mal. ¿Dónde dice eso, pastor? La Biblia lo dice, vamos a descubrirlo, 2 Corintios. 2 Corintios, estamos ahí cerquita, ¿verdad? Ahora el capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios 2, 14. Dice la Biblia, mas a Dios gracias, 2 Corintios 2, 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén, me encanta eso. El cristiano no tiene que vivir derrotado, el cristiano vive en triunfo todos los días, sin importar las circunstancias, ni siquiera la muerte tiene poder sobre el cristiano. Y por medio de nosotros, escuche, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, por medio de nosotros. Impregna su aroma en nosotros y lo lleva por todas partes. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, escuche, en los que se salvan y en los que se pierden, dice que también, ahora vea, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. O sea, ¿cómo entendemos esto? Fuimos impregnados con el aroma del conocimiento de Cristo para llevarlo a otros. Otros obtienen vida, otros no, porque no deciden buscar al Señor Jesús. Pero tenemos una responsabilidad con ese aroma que ha sido colocado en nosotros. Por eso cuando la gente se acerca a usted, que yo espero que sea así, por su buen testimonio, y dice, qué raro, usted es extraño, usted es diferente. Ojalá usted les pueda decir, es que el aroma mío es diferente. Yo huelo a Cristo. Por eso es que usted me ve diferente. Porque no soy igual. He sido cambiado, he sido cambiada. Me fue puesta la marca de su aroma. Y no me la puedo quitar. Se va a decir, hoy se me olvidó echarme perfume. ¡Qué torta! Pero con la marca del olor del conocimiento de Cristo usted no puede decir eso. La lleva encima siempre. Siempre. ¿Cuán grande es la importancia de los cristianos donde sea que estemos? Eso es lo que le estoy tratando de decir. ¡Qué importante! En otras ocasiones la Biblia dirá que el cristiano es como sal. En otras dirá que el cristiano es como luz. Brilla. La luz se hace ver. La luz se hace ver. Es necesario estar allí. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando nos damos cuenta de esta relevancia que tiene, cuando caemos en cuenta que nuestra sola presencia en un lugar donde estemos hace la diferencia, entonces empezamos a dar a conocer a Cristo, brindamos su aroma a los demás,
para que pasen de muerte a vida eterna. Pero también ese aroma es una marca de dependencia y que se le vincula con la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Vaya a Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Hacia adelante allí, el último, 5:8 de Apocalipsis, se vincula este aroma con nuestra dependencia en Dios. Hablando de Apocalipsis, mire lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 5, el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y nos aclara qué es, que son las oraciones de los santos. Subráyelo. Subráyelo. El incienso se utiliza en algunas denominaciones como un elemento propio de la liturgia. Llevar ese olor a través de la sala, del lugar donde se encuentra. Pero eso es una liturgia humana. Dice la Biblia que hay copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, y dice que las cataloga como las oraciones de los santos. El aroma de la dependencia, el grato olor de estar enlazados constantemente por medio de la oración, a eso se refiere. Esa dependencia debe ser nuestro estilo de vida. No solo llevamos el aroma puesto del conocimiento, llevamos el aroma puesto de la dependencia. Los cristianos dependemos de Dios. No dependemos del gobierno, hermano mío, hermana mía. A mí me duele mucho ver cómo las personas hoy día están vueltas locas. Están preocupadísimas, ansiosas. De hecho, he sido invitado a un programa ahora el próximo viernes para hablar de eso. Y tenemos un programa de depresión que viene ahí de camino también. ¿Por qué? Porque las personas, muchas de ellas cristianas, no han entendido que nosotros no dependemos de las decisiones de nadie más que de Dios. Nuestra vida está en su mano, con o sin problemas. Pero a veces nosotros nos preocupamos en exceso. Deberíamos orar más, estar en ese dulce aroma de la dependencia. Esa dependencia tiene que convertirse en nuestro estilo de vida, para que también la entrega que hubo en Él sea la que haya en nosotros. Porque dice la Biblia en Efesios 5:2, le leo. Y andad en amor. Efesios 5:2. Como también Cristo nos amó, escuche. Y se entregó a sí mismo, Cristo, por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él mismo nos demostró cómo es esa entrega que tiene un dulce aroma delante de Dios. Y termino con Romanos 12:1. Vaya allí, usted lo conoce. Este versículo es muy conocido. Pero este versículo dice que como Él se ofreció en olor fragante, nosotros también deberíamos presentarnos diariamente a Él. También en olor fragante. Dice, así que, hermanos, os ruego, es un ruego, escuche, es un ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entréguese diariamente al Señor como un sacrificio de olor fragante. Los sacrificios eran llevados. Eran llevados. Es decir, había toda una tribu, la tribu de Leví, que tenía muchos sacerdotes, muchos, con diferentes funciones. Unos cuidaban el templo, otros estaban a cargo de los instrumentales del templo, otros, cuando no había templo y era el tabernáculo, estaban encargados de armarlo y desarmarlo. Otros estaban encargados de desollar las víctimas, es decir, los corderos, las ovejas que se llevaban, los palominos, etcétera, etcétera. Y había lugares e instrumentales para hacerlo. Entonces, imagínense a las personas llegando al lugar donde se ofrece el sacrificio, en el atrio, el patio. Y dice, bueno, ¿para qué trae usted esa oveja? Bueno, la traigo para el sacrificio. Tomaban la oveja, la sacrificaban, la degollaban, derramaban su sangre. Pero en ninguno de los casos, en ninguno, la oveja llegaba al atrio solita. No era que el sacerdote saliera y dice, uy, mira qué vacilón, hay una fila de ovejas para ser sacrificadas hoy. No, la oveja era llevada, alguien la tenía que llevar. Cuando Juan ve al Señor Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero no fue llevado, ese Cordero se entregó. Él sí se entregó solito.
Y ahora nos pide a nosotros que seamos sacrificios como Él, sacrificios vivos. El sacrificio de Romanos 12:1 no dice que a uno lo obligan a ir ahí. ¿Se fijó en eso? Dice que usted decide presentarse como un sacrificio vivo. Nadie lo obliga. Usted se sube solito al altar. Dice, aquí estoy, Señor, en el altar de tu dependencia, para decirte hoy, como los otros días, que quiero vivir para ti, que quiero ser lo que tú deseas que yo sea, que quiero llevar tu aroma, que quiero llevar ese sello con el que me has puesto, Señor, quiero llevarlo a otros, quiero llevar esas marcas con las que me has diferenciado, quiero llevar la sangre rociada que pusiste en mí a otras personas también, quiero ver las marcas que yo tengo en otras personas, incluyendo su familia, incluyendo sus vecinos, incluyendo las personas que trabajan con usted. Ore por ellas. Cada vez que se le presente la oportunidad, hábleles de Cristo. La pandemia es una excelente oportunidad para hablar de Cristo. Es una excelente oportunidad para repartir información, para copiar links, para pasar mensajes, etc. No las desaprovechen. No se le olvide. Aquí en esta tierra no estamos viendo si nos vamos a morir de hambre. No estamos viendo si nos vamos a quedar sin trabajo. Estamos en esta tierra para ganar almas para el Señor Jesucristo. Del resto se encarga Él, porque Él se comprometió a hacerlo. A usted le toca llevar el mensaje de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Le estamos dando en este tiempo, Dios, gracias por su palabra, la marca que hace la diferencia. Hemos sido rociados con tu sangre, sellados con tu espíritu y llevamos el dulce olor de tu conocimiento. Tenemos, Señor, la dependencia en ti. Tenemos una marca, varias marcas de hecho, en nosotros. Señor, pero ¿de qué serviría tener tanto y tenerlo guardado, no comunicarlo a nadie más? Hemos puesto en nuestros días la excusa del encierro, pero basta ya de hacerlo, Señor. Tenemos que darnos cuenta que el mundo sigue y las almas están muriendo y muchas de ellas mueren sin Cristo. Dios, que sea una llamada de atención para nosotros primero como cristianos, pero también, Señor, para nuestros familiares. Todos tenemos familiares que aún no te conocen. Te rogamos por ellos, que podamos ser nosotros instrumentos tuyos para que llegue tu palabra a ellos, que se arrepientan, que vengan a los pies tuyos, Señor. Pero también, Señor, queremos hablarte como iglesia, que sea la iglesia aquí en San Ramón una que se distinga por llevar tu evangelio, Señor. Sin importar a quién, sin importar dónde, siempre conscientes de la importancia de hacerlo, Señor. Toma control de todo, Dios, por favor, según tu buena mano. Cada familia aquí representada, yo sé que tenemos unos cuantos hoy representando a muchos, pero damos gracias por esos que se han hecho presentes y por los que están conectados también. Ponnos a tono con lo que tú quieres que hagamos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.